Mienten la oposición cuando dice que nuestras decisiones van a hacer que se incremente el combustible. Vale menos que durante el gobierno de Peña, y eso que todavía no acabamos la refinería de Dos Bocas. Es más, termino mi respuesta con este planteamiento. La derecha quisiera tener mayoría en la Cámara de Diputados para echar atrás todo lo que estamos decidiendo y por decidir una reforma al Poder Judicial para acabar con su corrupción y el nepotismo, para que verdaderamente imparta justicia, una reforma, una nueva ley a la Fiscalía para que pueda atender la gravedad de la situación en esta parte del proceso de impartición de justicia, el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, el mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en outsourcing vimos cómo aquí esos y esas que se dicen defensores del pueblo vinieron a tribuna a defender que el pueblo no tenga ningún derecho laboral, que no tenga aguinaldo, que no tenga vacaciones, que no tenga pensión, que no tenga jubilación, que no tenga antigüedad, que no tenga nada, pero se atreven a venir a decir a tribuna que están defendiendo los intereses nacionales. El mensaje al pueblo de México es claro y termino mi respuesta, que hay dos partidos en México, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Como ustedes ya saben, se aprueba la ley de hidrocarburos del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. Hoy la oposición está diciendo que es una expropiación. Hay que recordar que a Pemex lo tenían atado de manos los empresarios extranjeros y muy pocos mexicanos. Hoy Pemex ha sido liberado. Por eso dicen que es una expropiación, que porque va a tener ventajas la paraestatal del Estado mexicano. Antes, amigos y amigas, los extranjeros tenían sometido a esta empresa. Hoy va a ser diferente, amigos y amigas. Hoy la oposición está muy enojada porque no logró cuidar los intereses de los extranjeros, porque hay que recordar, amigos y amigos, que les dieron grandes moches millonarios para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, estos mismos diputados de Acción Nacional del PRI. El presidente López Obrador en campaña claramente dijo que iba a tirar esa reforma. Llega a la presidencia y lo vuelve a decir, amigos y amigas. Se lo vuelve a decir a la oposición. Creían que el presidente estaba de hablador, pero no fue así. Hoy les tira esa reforma, amigos y amigas, y les dice claramente que el petróleo es de los mexicanos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador va muy lejos. Y hoy en la conferencia, en la videoconferencia, se lo dice al presidente Biden, que el presidente es de los mexicanos, y puntualmente le dice, amigos y amigas, que va a producir su gasolina y le va a dejar de comprar a Estados Unidos. Se lo dice en esta videoconferencia, amigos y amigas, para que después no se sientan engañados, como se lo dijo a la derecha cuando les dijo que les iba a quitar esos privilegios que tenían los extranjeros, porque tenían sometido a Pemex. Vamos a ir a esa videoconferencia, pero también vamos a ir a un fragmento de un debate del diputado Noroña en la Cámara de Diputados. Amigos y amigas, vamos al video. Empiezo explicando que aunque hemos descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo
petróleo crudo y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía, sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones. La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes, en especial con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450,000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5,000 pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a 1,000 millones para abarcar 1 millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29,000 millones de pesos anuales, 1,400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con 4 millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros 3 o 4 años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico.
junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable, debe también prevalecer la fraternidad universal. Muchas gracias. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a deleitarnos con la participación del diputado Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. Vamos a ir a su video muy rápidamente. Sonido, por favor, a la cruz de la diputada Priscila. Adelante, diputada, ¿con qué objeto? Hacerle una pregunta al diputado Noroña. Permítame un segundo, por favor. ¿Acepta la pregunta, señor diputado? Por supuesto. Adelante, diputada, por favor. Más que una pregunta, quisiera que el diputado enviara un mensaje al pueblo de México en relación a la mala información de la derecha con respecto a Le pido que este formule tema. su pregunta, señora diputada, con el objeto para que estamos tratando, si está ¿Qué bien. mensaje pudiera darle el diputado Noroña al pueblo de México con respecto a la mala información de la derecha con respecto a este tema? Bien, aprovecharé en mi respuesta para dar respuesta también a un planteamiento que se hizo aquí en la tribuna, de que los servidores de la nación, a los cuales se le infama permanentemente y que hacen un trabajo de servicio a la patria y a nuestro pueblo, en condiciones francamente de mucha modestia salarial y de una carga de trabajo muy fuerte, de que están haciendo actividades ilícitas. Yo pediría que quien sostiene eso presente las denuncias, porque aquí acordamos que son delitos graves, los delitos electorales. Y mientras que el gobernador del Estado de México anda haciendo cosas así evidentemente en sentido, el de Jalisco promueve su obra pública y el INE no ve nada, y hay que presentar las denuncias, me parece que quien aquí hace esos señalamientos está obligada a aprobarlos o a presentar las denuncias correspondientes. Yo no me alargaría mucho en esta pregunta. Lo que está sucediendo es una situación muy perversa, donde la derecha se pone el ropaje de la legalidad. Ellos que en 15 minutos aprobaron la reforma Pemex y aquí la celebraron, aquí manifestaban su júbilo por entregar las dos empresas más importantes que tiene nuestro país. Pemex, que tenía lugar 39 cuando hicieron toda esta reforma energética de las principales 500 empresas del mundo, y Comisión Federal de Electricidad, que tenía lugar 451. Ninguna empresa privada, a excepción de American Móvil de Slim, que era Telmex, también pública, en el lugar 139, ni una sola empresa privada de esos que presumen que generan empleo está en las principales 500 empresas del mundo. Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y nuestro compañero presidente, siendo candidato, ofreció que se iban a recuperar estas empresas y que se iba a recuperar el patrimonio nacional. No estamos haciendo otra cosa, no estamos engañando, no estamos atentando contra los intereses de nuestro pueblo. Mienten la oposición cuando dice que nuestras decisiones van a hacer que se incremente el combustible. Vale menos que durante el gobierno de Peña, y eso que todavía no acabamos la refinería de Dos Bocas. Es más, termino mi respuesta con este planteamiento. La derecha quisiera tener mayoría en la Cámara de Diputados para echar atrás todo lo que estamos decidiendo y por decidir una reforma al Poder Judicial para acabar con su corrupción y el nepotismo, para que verdaderamente imparta justicia, una reforma, una nueva ley a la Fiscalía para que pueda atender la gravedad de la situación en esta parte del proceso de impartición de justicia, el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, el mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en outsourcing vimos cómo aquí esos y esas que se dicen defensores del pueblo vinieron a tribuna a defender que el pueblo no tenga ningún derecho laboral, que no tenga aguinaldo, que no tenga vacaciones, que no tenga pensión, que no tenga jubilación, que no tenga antigüedad, que no tenga nada,
pero se atreven a venir a decir a tribuna que están defendiendo los intereses nacionales. El mensaje al pueblo de México es claro y termino mi respuesta, que hay dos partidos en México, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Para ser más explícito, juntos hacemos historia del lado del pueblo y la coalición van para un rancho en Tabasco que forman PRI, PAN y PRD. Ese es lo que yo diría. Porfirio Díaz entregó la riqueza petrolera, no pagaban ni un centavo de impuestos ni de nada. Llegó la revolución, triunfó la revolución y el presidente Madero planteó que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportada, ni siquiera por la que se vendía en México. Y eso fue suficiente para que se hiciera un complot en la Embajada de Estados Unidos y se hiciera el golpe de Estado. Alguien por ahí decía la palabra golpe de Estado con una ligereza, con una ignorancia monstruosa. Golpe de Estado es el levantamiento de las Fuerzas Armadas que tiran un gobierno legítimamente constituido, como era el del presidente Madero, y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Tuvo que triunfar la revolución y en 1917 se recuperó la riqueza del subsuelo, estableciendo en el 27 que el petróleo era nuestro. Fue tan fuerte la presión de estas empresas que defienden que gobiernos tan poderosos como el de Obregón o como el de Plutarco Elías Calles tuvieron que decir, primero los acuerdos de Bucareli y de Obregón, que tuvo que decir que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva, y luego Calles, que presionó a la Corte, porque eso sí se estilaba en los regímenes primero del PRI y luego del PAN, para que emitiera un dictamen de que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y por lo tanto establecer que el petróleo no era nuestro sino de las empresas extranjeras. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas del Río y un 18 de marzo, después de la rebeldía, se le llama jurídicamente al tema, es muy bella la palabra, pero quiere decir otra cosa en lenguaje jurídico, de las empresas extranjeras que no quisieron pagarle un aumento a las trabajadoras y trabajadores petroleros, que el general Lázaro Cárdenas se vio forzado a expropiar y devolvernos, después de 21 años, lo que pertenecía al pueblo. A partir de entonces, con el talento de los trabajadores de Pemex, Pemex se convirtió en una de las 10 principales empresas petroleras del mundo. Y durante el gobierno del cabeza hueca de Fox y del comandante Borolas le dio 762,000 millones de dólares al país. No solo fue Cantarell, fue con López Portillo, pero después de que se acabaron Cantarell, todavía Pemex le dio 762,000 millones de dólares durante 2 gobiernos, uno legítimo y otro usurpador. Y la pregunta sería, ¿qué le hicieron ese dinero? Y la respuesta es muy simple, se lo robaron. No hay obra pública, no hay hospitales, no hay carreteras, son privadas las carreteras que se hicieron en las últimas décadas, no hay escuelas, no hay nada, se lo robaron. Y no tienen llenadera porque quieren regresar a seguir robando. Y piensan que el pueblo es tan olvidadizo que les va a decir, sí, cómo no, vengan otra vez a volvernos a apuñalar hasta que se cansen. Son insaciables. La verdad es que les recomiendo a la oposición del PRI, PAN, PRD la lectura de un documento. Ni siquiera les voy a recomendar toda la enorme literatura que hay en la materia. Por supuesto, el libro de Lorenzo Meyer de Orígenes del nacionalismo petrolero en México. No estoy seguro si es así exactamente el título, pero en esencia eso es. Se los recomiendo mucho. Yo sé que les va a entrar por un ojo y les va a salir por el otro, pero sería bueno que lo leyeran. Y les sugiero que lean el documento previo a la expropiación petrolera, donde Jesús Silva Herzog a la cabeza y lamentablemente no me acuerdo del otro par de mexicanos excepcionales, que hacen un pliego de reclamo brutal a los atropellos, a los latrocinios, a los despojos, a los asesinatos, a las guardias blancas, a los intentos de tirar gobiernos surgidos de la revolución legítimamente constituidos que las empresas petroleras hicieron en nuestro país mientras dominaron este importante recurso nacional. Se lo sugiero, porque si lo leyeran
y tuvieran un poquito de vergüenza, no vendrían a tribuna a decir lo que vienen a sostener. Y dejarían, por lo menos, de defender con tanto descaro a esas empresas extranjeras que representan, lo digo con una anécdota, termino, lo digo con una anécdota. Ocampo Torrea, un funcionario excepcional de Petróleos Mexicanos que sabía de refinación, lo mandaron a París a hablar con las empresas petroleras más importantes del mundo. Si ya lo dije, pues se los vuelvo a decir. Y ahí, en una discusión sobre el tema, un inglés arrogante le dijo que México era subdesarrollado. Y él le dijo, momento, en materia petrolera estamos entre las 10 principales empresas petroleras del mundo, somos una potencia. México fue punta de lanza de la petroquímica en el mundo antes de que Salinas lo privatizara. Y entonces ese inglés arrogante le dijo, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo incluido, quiere decir que qué pasa con la corrupción. Y Ocampo Torrea le dijo, no, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos países, no arrasamos naciones, no les robamos el petróleo, no los ocupamos para saquear su riqueza. No, somos subdesarrollados y queremos seguirlo siendo. La historia del petróleo en el mundo es la historia de los saqueos de las potencias económicas en contra de los países que tienen esa riqueza para despojarlos. Y la historia de nuestra patria con el petróleo es una permanente lucha por defender esa riqueza para ponerla al servicio del pueblo. Y la oposición quiere seguir apoyando los despojos y los latrocinios de las empresas extranjeras. De eso es de lo que estamos hablando hoy, y de verdad que debería llenarles de vergüenza venir a defender en tribuna, en la máxima tribuna del país, venir a defender a esas empresas extranjeras en contra del interés nacional. Traidores al pueblo, se los digo serenos, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Triste su papel. Son legítimos herederos de los conservadores del siglo XIX que trajeron un príncipe extranjero para gobernar nuestra patria porque decían que no sabíamos gobernarnos, y lo hicieron encima del mejor presidente que ha tenido el país, que es Benito Juárez García. Y si no les entra esa lección de historia, se las vuelvo a repetir: la patria restauró la república y el gran Benito Juárez García levantó nuevamente esta nación de la que nosotros nos sentimos orgullosos, y ustedes se la pasan vituperándola con sus actos y con sus traiciones permanentes. He terminado y termino. No tengo más que decir que estoy muy honrado de que mi dirigente político sea mi compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y que seguiré manifestando mi orgullo de ser parte de este movimiento, y que, como lo dijo el gran Benito Juárez García, el triunfo de la oposición es moralmente imposible. Aunque tuvieran alguna victoria pírrica en el camino, al final esta revolución sin violencia llegará a buen puerto y acabará liberando plenamente a nuestro pueblo y a nuestra patria. No tengo ninguna duda de ello, y aunque me sobraban algunos segundos, los dono para la causa. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Amigos y amigas, me despido de esta información, me despido de este video. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale manita arriba. Y lo más importante, comparte esta información para que mexicanos y mexicanas estén informados de lo que está pasando con la Cuarta Transformación, que es encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo video.